El columnista mejor pago Exactamente. del país. Y quiero agradecerle a Hay una tía que no está, hay una menos, pero no sé por qué. Hoy no vino Zulma. Y quiero agradecer al equipo directivo de la radio que esta mañana me comunicó que voy a tener un aumento, así que muchísimas gracias. Y lo quería decir ¿ves al cómo aire. es? A mí no me dijeron nada, pero bueno, no importa. Más vale. Bueno. ¿Qué A ver, pasa, hermano? ¿Qué hacemos con la historia de los alimentos? ¿Para dónde vamos? Yo, si querés, te cuento una. A ver. Vos sabés que cada vez que vengo para acá al programa los martes, yo vengo caminando desde casa. Sí. Y en el camino pienso, se me ocurren historias para contarte. Ajá. O sea, aunque vos no lo creas, esto es Sí. ahí, sobre la marcha. ¿Se te ocurrió qué, por ejemplo? Se me ocurrió hablar de... ¿Te ubicás la espinaca? Sí, claro. Bueno, yo no. Porque yo no como espinaca. Pero... Perdón, sí, Sí, adelante, la adelante. conozco. Sí. No es fácil encontrar espinaca tampoco. No es fácil encontrar espinaca. He buscado para Sí. reemplazar la acelga, Vas a la pero verdulería tampoco lo consigo. y no hay mucha espinaca. Por eso, nada. Bueno, la espinaca, vamos por el principio, sabemos que es una verdura de hoja verde, muy tierna, es baja en calorías, viste que recién Franga hablaba de lo que uno tiene que comer, no tiene que comer, tiene varias características, es rica en vitamina A, en vitamina C, en vitamina K, así también como en fosfato, calcio y potasio. Hasta ahí Ajá. es una maravilla. Sí, claro. Pero claro, esta historia que vamos a contar tiene dos aristas, digamos. A Voy a ir ver. por dos lugares. Por un lado, ¿En cuál me puedo quedar? ¿En una, por ejemplo, o te no? podés quedar en el medio, porque yo Ajá. pienso que es donde siempre termina estando la verdad. A Pero ver. eso lo vamos a hacer en el programa de O Sensorial sea, no hay verdad Filosofía. absoluta. No hay verdad absoluta. Parece que no, Bien. parece que no. A ver. Hasta ahí. Vamos a ver qué pasa con eso. Temazo, además. Temazo. Tiene una particularidad esa canción que descubrí escuchándola así por esto, de que, bueno, para los músicos que están escuchando, si es que hay alguna de vuelta, o los que flashean así con la música, pasa en un momento de 4/4 a un tiempo de 3 de golpe, rarísimo. Parece esas composiciones que pasan como si nada y hay un gran laburo atrás. Claro. Pero, Pero antes de llegar a eso, y hay que ir al principio. a ver. Nos volvemos a enfocar en la espinaca. Dijimos que tenía todo esto, la espinaca. Entonces, claro, cuando vos decís tiene fosfato, tiene hierro, calcio, potasio, pedazo de alimento. Pero si te pones a ver, casi todos tienen sus vitaminas, digamos. Sobre todo las verduras, digo. Pero bueno, todo esto, las hojas verdes normalmente se usan Esas mucho. son las verduras. Ojo, acá claro algo. Sí. Yo no voy a una verdulería. Vos vas a una frutería. Yo voy a una frutería y verdulería y hortalicería. Exacto. Porque Dice no es- todo eso en el cartel. No, Mirá, no, ahí la no, tenés. voy a una verdulería, pero no. Hojas verdes y no verdes. Tenés de todo. Ahora nos quedamos con esa espinaca Vamos a ir bellísima. En esa espinaca, que además es un Que un es elemento. un pichón de espinaca porque son chiquitas, lindas. Petit espinaca, Petit. esos son de boutique. Claro, baby espinaca. Bueno, decimos un alimento que tiene mucho beneficio para la salud, por ejemplo, fortalecimiento del sistema inmunitario. Parece ser que ayuda a los soldados, esos internos que pelean contra las enfermedades, mejora la Sí, salud claro. ósea, no la salud del óseo, la Pero salud te puedo hacer ósea. una afirmación. Sí, Hasta ahí está bien lo que estás diciendo y es correcto. sí. Hay que ver quién la consume cruda para que tenga todo eso. Ah, bueno. Eso, Perdón. una vez que... bueno, pasa con todo. Una vez que Con vos sometés todo. a cocción... Hasta ahí está bien, comer eso así. Sí, cualquier Tengo que alimento. agarrarla así, todo fresca, o de una manera cocinada que no se me altere todo esto. Pero bueno, después no sé qué nos El contará, a lo mejor va ideal, por el eso. ideal es agarrarla a los mordiscones como Dios la trajo al mundo. Así es, como Ojo, está ahí, sin el hilito a ese. la espinaca. ¿Estamos claros? ¿Cómo? ¿A lo caballo o a lo cobayo? Yo tuve un cobayo que se llamaba Dodo, que no sabes cómo comía. Yo llegaba a mi casa, perdón, te lo comento así rápido. Yo llegaba a mi casa a la madrugada, época que vivía solo en casa. Claro. Y el cobayo empezaba a No, solo no, con el silbar, se cobayo. ponía muy loco. Claro, no tenía nada para comer. Entonces salí a recorrer las verdulerías de ahí, de la periferia. ¿El cobayo o vos? No, yo, el Ah. cobayo esperaba Ah. y levantaba toda la, viste lo que descartan en las verdulerías y le llevaba al cobayo, un cobayo Sí. por diosero. No sabes qué manera de Más que alimentarse. cobayo era una rata. Sí, totalmente. Se llamaba Dodo, va un beso al cielo para Dodo. Bueno, sigo. Claro. Entonces, ¿qué pasa con toda la espinaca? ¿De dónde sale la espinaca? La espinaca originalmente es de
Persia. ¿Sí? Persa, mirá. Sí, la espinaca es persa. Y de hecho, parece ser que la espinaca, uno de los lugares a donde migró y fue muy consumida, es de Asia Central, y luego de los primeros que las adaptan son los pueblos asiáticos, que de hecho tal parece ser que le llamaban le decían verdura persa. Lo decían en sus idiomas que yo no sé, ¿no? Le decían verdura persa. Entonces, bueno, como muchas veces pasa en esta historia que contamos, la difusión por el mundo, ¿quiénes la van a hacer? ¿Quiénes siempre son los que llevan y traen? No chisme, producto, los árabes. Entonces, en este caso... es un tema también, ¿no? Hasta ahora prácticamente todo lo que vinimos viendo... Casi todo el tiempo. Lo que pasa que... ¿Qué es la civilización más vieja del universo? Bueno, Persia es uno de los imperios más antiguos, y de hecho la primera religión monoteísta, la primera religión de libro anterior a las actuales, que son el judaísmo, el islam, el catolicismo, se llama zoroastrismo. Ajá. Y eso viene de Persia. ¿Pero por qué te cuento esto? Porque eso te da la pauta de lo enormemente vieja que es esa civilización. Ahí está. Pero algo que nos pasa mucho en nuestra formación occidental es que siempre estudiamos la historia a partir de Grecia, luego el Imperio Romano, y como que nosotros heredamos toda esa cultura, pero siempre hay que tener en cuenta que anterior a eso estuvieron los persas como muy importantes, los mongoles como muy importantes, y de ellos los griegos y los romanos toman muchas cosas. Todo esto que estoy diciendo es perfecto, y un profesor de historia... Vos fuiste profesor, pero no de historia. No, maestro de Ahora, vos serías prácticas. un excelente profesor de historia nuevo, porque yo no sé, no hablo en contra de los profes de historia, digo, ojalá que los profes de historia no solamente utilicemos el Babor Ibars, que me acuerdo que era un libro de historia que arrancaba de Grecia. Digo, bueno, es parte hay que arrancar de la prehistoria, sí, lo tenía lo de la prehistoria también. Si te vas más atrás, son las civilizaciones más antiguas. ¿Cuándo absorbemos más conocimiento nosotros? ¿Cuándo absorbemos? ¿Cuándo somos chicos? Sí, yo particularmente de grande. Bueno, de verdad. Es un caso especial. Yo empecé a absorber mucho en la adolescencia y, de grande absorbí más. Puede ser. Seguimos adelante. Perdón, sí, por favor. Me fui por otro lado. Vámonos rapidito a la llegada de Europa. Sí. ¿Cómo llega este alimento a Europa? Digamos, Europa medieval, siglo XIV-XV, donde ya se vuelve habitual en la gastronomía que esté la espinaca. Y hay un dato ahí, que empiezan como las anécdotas dentro de esta historia, que tiene que ver con el rol de Catalina de Medici. ¿Qué pasó con Catalina de Medici? Claro, fue... Que me suena como un personaje... muy importante, porque Catalina de Medici es una... Ese viene de Italia, ¿no es cierto? Y digo, ¿por qué aclaro que viene de Italia? Porque ella termina siendo... ¿Nos están mostrando ajo con espinaca? Espinaca con ajo. Catalina de Medici, que en realidad ella es florentina, es de Florencia, o sea, es de Italia, termina siendo reina en Francia, porque se casa con un ñato de Francia. Pero eso no es mucho lo que te quiero contar. Lo que te quiero contar es que ella trajo consigo a la corte, son estos casamientos del medioevo que tenían mucho que ver con unir regiones. Unís tal lado con tal lado, como casando gente. Bueno, ahí vino Catalina de Medici, que por muchísimas otras cosas terminó siendo importante, pero yo te quiero contar solo este detalle, que es que ella trajo consigo no solo el hábito de consumir la espinaca, sino venía con sus cocineros que tenían bastante desarrolladas habilidades en la cocción y en la preparación de alimentos que llevaban espinaca. ¿Y por qué te cuento esto? Porque resulta que vengo a enterarme, armando esta columna, que hay como un concepto, una manera de describir en Francia, que es decir a la Medici cuando algún alimento es preparado con espinaca. Fíjate vos cómo a la espinaca le pusimos apellido. Mira vos. Y de ahí vamos a seguir avanzando a una cuestión mucho más de la cultura pop contemporánea. Y cuando digo contemporánea, me refiero a algo que, mirá, es... Menos mal que no hay un color azul ahí, porque si no sería Boca. Malfatti. Malfatti de espinaca. Ahí tenés los malfatti. Con salsa roja. Tremendo, ¿ah? Ese sería para mí, si estuviéramos en Francia... Esa es una foto que tenés vos ahí atrás. Eso es todo lo que Franco come mientras nosotros hablamos acá. Vamos a llamar franga, me parece. Vamos a llamar franga. Nos vamos entonces más adelante en el tiempo y nos vamos a situar en otro hecho histórico súper importante, mucho más cercano, que
que nos va a empezar a contar la historia que vamos a contar al último, que es una que conocemos A todos. ver. Ujú. Esto es así. Situémonos 1928-1929. O sea, para que también nos acomodemos un poco la no historia. está tan lejos, bueno, no sí, está tan lejos. Son los años previos. Los años 30. Los años previos a los años 30. Yo el soy, 29. yo soy del 30. Bueno. No, yo no, ¿eh? Son años previos a un evento histórico muy importante que es la Segunda Guerra Mundial. Claro. En esos años ocurren muchísimas cosas. Una que ocurre es lo que en los mercados le llamaron el crack y se conoce mucho como la Gran Depresión, que es este momento donde cae la bolsa de valores de Nueva York. Es un momento bastante extraño en el mundo de la finanza porque de repente, no muy distinto a esta época donde Sí, todo el no, mundo no, tiene pero en acceso a la aquella época, inversión. claro. En aquella época empiezan a invertir por medio de los primeros brokers en la bolsa de valores. Sí. Personas que no entendían cómo era la situación de mercado. Sí. Y como Estados Unidos estaba en una situación de una economía muy pujante y muy creciente, mucha gente invertía en la bolsa de valores y se había hecho tan habitual, Hernán, tan habitual, que incluso se llegó a invertir con financiamiento de deuda. Es decir, vos agarrabas, sacabas préstamo por 100 lucas, las invertías en la bolsa, ganabas 10, ibas pagando tu crédito, pero no con tu plata. Digo, se había hecho una cosa muy grande. Eso en un contexto donde Europa se estaba recuperando todavía de la Primera Guerra Mundial y Estados Unidos tenía la mayor reserva de oro del mundo. ¿Y por qué te digo esto? Porque el patrón por el que se manejaba la moneda en el mundo no era el dólar como ahora, el famoso patrón oro. ¿Me vas siguiendo hasta Sí, ahí? hasta ahí estamos. Bueno, todo eso se fue mezclando para que en un momento haya una caída fuerte de la bolsa de Nueva York y todo el mundo básicamente estaba invertido y ahí se vino una hecatombe tremenda. Estamos viendo ahí recortes de diarios de la El época. New York Times, el Variety, Wall Street, ¿qué dice ahí? Wall Street, terrible la debacle. Sí, fue tremendo. A ver, de hecho hubo hambruna y digo esto de la hambruna porque ahí va a venir un fenómeno pop que tiene mucho más que ver con algo más simpático que esto. Sí. Y es la aparición de un personaje de historieta, un personaje de cómic, que Sí. luego fue serie y luego también fue película. Y bueno, tiene una fama muy grande. Sí, me estoy imaginando. Y sí, ya podés ir mezclando un poco, decir, che, personaje de cómic, de serie, de película, Espinaca, Ahí viene, esa ahí canción. Ahí viene, mirá. Ahí lo tenés. Te voy a dar un dato súper interesante que a mí me gustó mucho. Déjame esa imagen ahí, porque está buenísimo esto. Le cuento a la gente que nos está escuchando por radio, métanse en el YouTube, Grupo Radial Centro, suscríbanse, den like y de paso ven la imagen que estamos viendo, que es una foto de Popeye. Para nosotros, Popeye, pero para el tipo que lo escribió, Popeye. Popeye. Bueno, ella, Pop separado ella. claro, de ojo. Claro. Bueno, ¿sabes por qué? ¿Ah? ¿Sabes por qué lleva ese Popeye. nombre? Porque este personaje está inspirado en una persona que realmente existió. Resulta que el tipo que escribe a este personaje, bueno, a ver, Popeye aparece por primera vez en enero del 29, por eso te estaba contando todo esto Lo de de la 30. depresión, claro, nos estábamos Ok. ubicando. Aparece una tira cómica que no era de él, que se llamaba Timble Theater. Eso Ajá. lo crea un señor que se llama Elsie Segar. Bien. Es el autor y el dibujante de Popeye. Elsie Segar, en su infancia, había conocido al original Popeye que se llamaba Frank, le decían Rocky, y él era Frank Fiegel. ¿Ese es el original? Ese es el original, y te cuento cómo viene la historia. Ese tipo había nacido en Polonia, Frank, que le decían Rocky, y que le gustaba bastante arreglar las cosas a los trompadones. Había nacido en Polonia. Él emigró siendo muy joven a los Estados Unidos y se instaló en un pueblito chiquito que se llama Chester, en Illinois, en el mismo pueblo donde nació Seeger. Seeger es el tipo que después escribe Popeye, ¿sí? Parece ser que este Frankie Fiegel era conocido porque tenía mucha fuerza, es un tipo que había sido marino, que trabajaba de estibador y que también en sus últimos años trabajó como patobica
o seguridad de una taberna, ¿sí? Todas estas cosas son cosas para las que tenés que tener fuerza física, ¿no es cierto? Pero vamos a sumarle otro dato colorido que se cuenta en la crónica. Mira, ahí tenés una imagen de el supuesto Fiegel, que dicen que tenía, mira estas características. A ver. Una carretilla, no que llevaba una carretilla. No, una carretilla. La tenía puesta dentro de la estructura ósea. Una carretilla muy prominente que tenía un ojo más cerrado que el otro. Parece ser que, como recuerdo de antiguas batallas perdidas. Claro. Y de ahí viene esto de que tenía o un ojo muy cerrado o un ojo muy saltón si te ponías a mirar el otro. Claro. Y además dicen que era un tipo muy fuerte, que tenía brazos muy musculosos y que como tenía baja estatura, su físico parecía desproporcionado. Un petizo retacón. Un petizo retacón fortachón. Fortachón. Ya tiene un montón de características que a priori cuando las describimos parecen ser caricaturescas, ¿no? Sí. Entonces resulta que esta persona que se cría también en Illinois y que lo conoce a este tipo, el Frank Rocky, que era un personaje bastante conocido en el pueblo, que dicen que a pesar de que le gustaba bastante arreglar las cosas a las trompadas, también era un tipo muy piola en el trato y que se llevaba muy bien con los niños chicos que además lo admiraban por la cantidad de historias que de él se contaban, ¿no es cierto? Mira, ahí Pensá, está. para que te ubiques también en época y lo podamos hacer un poco gráfico, este tipo era de los marineros de esos barcos que andaban por el Mississippi, ¿viste? Esos que tienen como Sí, una rueda. claro, sí. Bueno, era ese tipo de marino. ¿Cómo? Claro, de Tom Sawyer y Huckleberry Finn. Bueno, la cosa viene así. No solo Rocky fue a inspirar a los personajes de Popeye, sino que también la que para nosotros fuera Olivia, ese personaje que parecía que estaba siempre en el coqueteo con Popeye, estaba inspirado en una mujer que también existió y que era del barrio de este señor Siegel que hace el cómic. ¿Y ahí vamos a llegar a quién? Ahí vamos a llegar, ahí los tenés juntos a los muchachos. Esto es de la película, vos sabés que se hicieron, claro, y te digo más, un dato interesante de esa película es que ese es el primer protagónico que hace en una película Robin Williams. Fue un exitazo, según tengo entendido. Pero anterior a eso, la tira cómica era una tira en blanco y negro, de las que se hicieron más de 100 tiradas de cómics, y después hubo solo un par de capítulos de unas versiones en color. Después vino el dibujo animado en un momento que se asoció la Paramount con Disney, que también hicieron esta película. Pero ¿dónde conectamos a la espinaca de Popeye? Bueno, si conocemos el cómic, si conocemos el dibujito, es bastante fácil conectarlo. Pero ¿sabes por qué está asociada la espinaca y Popeye? A ver. Originalmente, eso no estaba en el cómic. Popeye era un tipo que su fuerza la tenía naturalmente. Claro. Así como Rocky la tenía, ¿no? El personaje en el que está inspirado. Pero en estos años, cuando se da la Gran Depresión y de repente hay un grave problema de nutrición infantil, sobre todo en Estados Unidos, parece ser que se le pide al autor de Popeye, que ya se estaba haciendo bastante conocido y que ya no era un personaje más de una tira cómica, sino que ya era el protagonista de su propia serie, de su propio cómic, se le pide que haga una asociación con algún alimento que tenga buenas capacidades nutritivas para fomentar a los niños que comieran verdura. ¿Y por qué la espinaca y no el brócoli, la lechuga o la zanahoria? Claro. Bueno, como muchas veces en las historias que contamos sobre alimentos, esa es una decisión que es hija de un error. ¿Y sabes cuál es el error? Un error. A ver. El error no está ni con Popeye ni con la espinaca, sino que el error está en una publicación que se hace donde unos científicos están midiendo los valores nutricionales de distintos alimentos y dicen que la espinaca, como te decía, es un alimento muy nutritivo, Sí, que tiene un al montón de principio lo características. comentábamos, sí. Claro, pero los tipos dijeron que tenía una cantidad de hierro que estaba muy, muy por encima del hierro que te podía aportar cualquier otro alimento. Para colmo, en el mismo estudio, los tipos se dan cuenta que la espinaca tiene oxalato. Y resulta que cuando hay oxalato, parece ser que eso hace que cuando vos consumes el alimento, al cuerpo le cueste más
incorporar el hierro. O sea que había casi una contradicción en ese informe. ¿Y sabes por qué se explica y dónde está el error? Que cuando la transcribieron, pusieron mal una coma. Y al poner mal en una coma, el número pasó del original a un número 10 veces mayor. Entonces se terminó creando el mito popular de que la espinaca tenía 10 veces más contenido de hierro de lo que realmente tenía. Un error. Ahí, claro, y ahí es donde deciden que este personaje Popeye, que va a fomentar el consumo de alimentos de verdura en niños, ¿qué va a comer? Espinaca. Con el tiempo, esta historia se supo que la espinaca no tenía esas cantidades monumentales de hierro, pero sin embargo, entre el año 30 y el año 33, el consumo de espinaca en Estados Unidos creció un 35%. Claro. Mirá vos qué importante, siempre la cultura ahí dando vuelta, pero sobre todo ya del 30, el 40 en adelante, qué importante es la cultura pop, mirá todo lo ahí. que es popular. Porque no estamos hablando todavía del par de Popeye. De Olivia. Claro. Bueno, yo creo que de Olivia acá no hay mucho para decir, porque fíjate que la característica de Olivia era que era muy flaca. Se ve que no le entraba mucho la espinaca, o que, bueno, qué sé yo, las andanzas de Popeye le hacían quemar mucha grasa, pero yo no me voy a meter en esa parte. Pero bueno, me pareció que era una muy bonita historia, porque te junta un momento histórico complejo, como fue la Gran Depresión, una cuestión de mercados, te junta un alimento del que podíamos hablar y un personaje sumamente popular que fue entretenimiento incluso en nuestra infancia y en la infancia de mucha gente, si pensamos que fue creado entre el 29 y el 30. Esto que usted dice Sí, de hacer, digamos, fomento al consumo de vegetales, bueno, se ve que también tenían la contraparte en la serie, ¿no? Donde De estaba Brutus. Federico Rodríguez. Federico Rodríguez. Y ahí está. Ahí lo tenés. Señor. Ese personaje que comía hamburguesa y hamburguesa. Y Constantemente. fíjate la diferencia física Claro. entre él. Sí. También había un personaje que para nosotros fue Brutus. Brutus. Que era como el alter ego de. Pero Brutus comía carne. No, O Brutus Bluto, comía o carne. Bluto. Claro. Claro. Y ¿sabés qué? Bueno, que es el antagonista, que también escuché, Popeye. que esto lo escuché en un programa de Alejandro Dolina, Ajá. Sí. que como acá todo lo que llegaba de afuera, viste, se traducían los discos, se Sí. traducían, bueno, que en algún momento antes de establecerse el nombre Popeye que nosotros conocemos, en algunas tiras también salió por razones que desconozco como espagueti. Ajá. No tengo ni idea por qué. Ajá. Y como suelo decir, si bien este dato no suma absolutamente nada, hay que decirlo porque es bonito, y con esto, Pero además lo dijo Dolina. sí, si lo dice Dolina.